Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a revisar todavía, pues, metodología, ¿no? Porque esa es la materia, ni modo. Metodología de la investigación, recuerden que, pues, es para investigar y tener muy claro cómo podemos medir y analizar constructos, ya sean de forma, digamos, cuantitativa, cualitativa o mixta. De esos temas vamos a hablar ahorita, justamente los que les causa mayor ansiedad y preocupación o interrogantes. Esto poco a poco les hará tener un poco de más claridad en su objetivo de investigación. Esto de que ustedes hicieran primero el objetivo de investigación y explicar el contexto era para que fueran pensando un poco en dónde podrían encontrar un problema, ya que la investigación se basa en eso, en encontrar problemas, encontrar situaciones en las cuales nosotros podamos intervenir y si no hay un problema también tratar de investigar o cuestionarnos qué podría estar saliendo bien o mal o bien hacer algo que se llama mejora continua, que eso está ubicado dentro de la evaluación educativa. Y la mejora continua es tratar de mejorar los ambientes o espacios de trabajo en los que vamos a estar insertados, pensándolo como que vamos a estar insertados en sociedad dentro de una escuela, ya sea de educación secundaria o bachillerato y en algunos casos de universidad, o quienes se vayan a dedicar a otras instancias, pero que al final se dediquen a educación. Y de todas maneras, la investigación les puede servir en cualquier área laboral de su vida. No nos olvidemos que la investigación nos ayuda a pensar mejor y eso me parece que es sumamente importante. Y lo otro sumamente importante es invitarles a tratar de seguir investigando, a tratar de interesarse en un posgrado. Y hablando de posgrados, luego les voy a mandar una invitación este miércoles, les voy a dar algunos puntos extras si asisten a la conferencia de la doctora Ruby Peniche, que va a ser me parece que a las 10 de la mañana, igual les mando la publicación en unos momentos, y para que puedan asistir a su evento sobre la charla informativa del doctorado, de la maestría en educación y también del doctorado en educación que constantemente se ofrece en este instituto especializado en investigación en ciencias de la educación. Recordándoles que no es lo mismo una maestría profesionalizante que una maestría en investigación, entre otras cosas. También les iba a comentar un poquito sobre las inteligencias múltiples. Se me ha ido olvidando, pero a grandes rasgos, y tal vez luego lo amplíe un poquito más, me comentan por ahí si necesitan una ampliación y también comenten un icono, ya sea una carita feliz o un cafecito, si están escuchando esta digamos, clase. Las inteligencias múltiples son una teoría, digamos, más de mercadotecnia, más propagandística, realizado por eh, Garner, vamos a ver, Howard Garner, Garner, digamos que aquí está, fue un gran, no un gran, fue un investigador en Harvard que se le dedica el supuesto de, digamos, desarrollarse en diferentes tipos de inteligencias a los que le llamó inteligencias múltiples. Al ser de la Universidad de Harvard, muchas personas no lo cuestionan y esos son también algunos de los problemas que tenemos actualmente en, en la comunidad científica y comunidad de estudiantes, académicos, donde a veces no importa a quién escuchemos, siempre y cuando la universidad sea renombrada. No es lo mismo decir la UNAM, el Politécnico, a decir la Universidad Autónoma de, no sé, de Sinaloa, de Chihuahua u otras universidades autónomas. No vamos a hablar de la nuestra, pero digamos que tienen poco reconocimiento. Por ejemplo, en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo es un instituto reconocido a nivel nacional e internacional por ser uno de los institutos con mayor prestigio en evaluación educativa, específicamente en evaluación educativa
y específicamente en el área cuantitativa, o sea, es como que más enfocadas en esa área. Y esto hace también que nos cuestionemos, por ejemplo, si todos los autores realmente escriben o no escriben algo que sea relevante para la ciencia. Hay muchos artículos de investigación, muchas publicaciones, pero no todos tienen el mismo peso, digamos, ni va con la misma sapienza un artículo a otro. Y esto creo que también es importante recalcar, no porque nosotros pensemos que ya estudió, tiene una maestría, un doctorado, eso es suficiente como para demostrarnos que ya tiene toda la verdad. Para ello, nosotros debemos utilizar nuestra lógica, nuestro pensamiento crítico y determinar si esa persona está diciendo la verdad y sobre todo investigar un poquito más para poder tener un mejor criterio y entender más sobre el tema y juzgar, digámoslo de esa forma, no una forma peyorativa, juzgar qué tan bien o qué tan mal vamos, ¿no? Entonces, las inteligencias múltiples al final son una propuesta de este señor Howard Gardner, pero que se ha divulgado como si fuera una verdad infinita. En la actualidad, las neurociencias, la neurología, no ha podido demostrar que el ser humano desarrolla una habilidad u otra. De hecho, todos son hábitos. Y si ustedes quieren desarrollar algo, mejor léanse libros de cómo desarrollar hábitos, que es tan simple como que ustedes que tengan voluntad y que se hagan un hábito, que la voluntad es difícil de desarrollar, es un tema filosófico. La voluntad es compleja porque tenemos que deshacernos de los miedos, debemos de querer deshacernos de los miedos y teniendo voluntad podemos crear hábitos. Estos hábitos se crean aproximadamente en 21 días hasta los 270 días o más días, dependiendo de cuánto nos cueste a cada persona. Pero en fin, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, debemos de tener mucha voluntad y el hábito por lo menos desarrollarlo durante un año. Si queremos dejar de comer algo, tenemos que hacerlo muy constantemente, por lo menos durante un año, para que se nos haga un buen hábito. Si queremos estudiar, necesitamos leer todos los días, por lo menos 20 minutos al día, para que se nos haga realmente un hábito y que sea por lo menos un año, para que luego nosotros necesitemos de ese hábito, de esa actividad, para poder estar bien. Y es lo mismo con el ejercicio, es lo mismo con los idiomas, es lo mismo con cualquier asignatura. Incluso por eso esta materia, en metodología de la investigación, pues está dividida en diferentes momentos y la verdad los temas que tenemos acá son muy amplios para poder entenderlos bien, ¿no? Creo que eso es bien importante, que ahorita no van a entender ni van a ser los mejores investigadores, más ni van a investigar en sí. Solamente es para que comprendan un poco más sobre qué es la investigación y ser humildes ante eso. Pero bueno, vamos con el tema de la semana, que son los elementos básicos de la investigación. En este programa de unidad académica, PUA, le llaman digamos, a los diseños de investigación el poder entender un poco de los elementos básicos de una investigación. Dentro de los elementos básicos, precisamente ustedes comentaban un poco sobre qué es el diseño de investigación, y como que no les queda muy claro todavía cómo elaborar un objetivo, cómo elaborar una pregunta, pero bueno, eso se va puliendo mientras escriban y creo que esa es la situación más compleja. La investigación se hace a partir de la escritura, de la redacción. Y si ustedes no redactan bien, como ya se los había mencionado, significa que no estamos comprendiendo del todo y que no respetamos muchas cosas. Investigar requiere de un proceso de una buena redacción, coherente, lógica, no solo ortográfica. Entonces, creo que eso es importante de señalar. Pero bueno, ahora, ¿qué son los tipos de diseño de investigación? Cuando nosotros vamos a hacer una investigación, sabemos más o menos que podemos investigar desde la medición, medir algo, desde los constructos sociales, es decir, por ejemplo, podremos investigar precisamente cuántas personas confían en la información de Howard Gardner, por ejemplo, cualitativamente a través de entrevistas, a través de focus groups, a través de algún cuestionario que nos ayude a entender un poco más
qué es lo que entienden sobre inteligencias múltiples, si lo aplican, si no lo aplican, si piensan que es algo lógico, etcétera. Podemos hacer un cuestionario o una entrevista sobre eso, o incluso medir digamos, la percepción de los usuarios, de las docentes acerca de las inteligencias múltiples. Y cuando nosotros queremos medir algo, sea lo que sea, es decir, eh, em, medir significa que lo podemos cuantificar y eso significa lo podemos eh, convertir a matemáticas, lo podemos hacer número, ¿no? Y cuando nosotros podemos medir algo o una idea, la intentamos medir, lo estamos cuantificando y eso significa que vamos a hacer un diseño metodológico cuantitativo. Por otro lado, tenemos la parte cualitativa, donde nosotros vamos a hacer una investigación completamente objetiva, una ciencia completamente objetiva, pero nos vamos a basar más en la cualidad y no en la cantidad. Esto significa que podemos hacer entrevistas y haciendo entrevistas podemos darnos cuenta de las características, de las emociones, de los pensamientos, de ciertas definiciones que tienen sobre algo en específico. Por ejemplo, una investigación que hice el año pasado fue sobre la intelectualidad. ¿Qué pensaban los docentes universitarios con doctorado sobre quiénes eran los intelectuales, sobre el profesor como un agente intelectual, donde les hice preguntas sobre qué es o quiénes son o cuál es lo que ellos es su mayor referente de intelectual, que es muy diferente para ustedes un intelectual que para nosotros un intelectual como doctores, como académicos, o también va cambiando de generación en generación. Y eso del intelectual ya es un concepto que estudié de forma cualitativa porque es una cualidad. Y este mismo objeto de investigación, que es el intelectual o el profesor como intelectual, también se podría haber medido, pero mi pregunta de investigación hubiese cambiado. Por ejemplo, si yo hubiera hecho, en vez de entrevistas, un cuestionario para poder medir qué tan intelectual es un profesor, es decir, un examen, entonces un examen se convierte en una investigación cuantitativa, científica pero cuantitativa. Pero entonces, ¿qué hace una investigación ciencia? Una investigación, o digamos, ¿qué es la ciencia, no? En ese sentido. Una investigación lo que debe de guardar en su máximo esplendor es la capacidad de ser objetivos. ¿Qué significa ser objetivos? Dejarnos de la subjetividad. ¿Qué significa la subjetividad? Significa que todas las emociones, todo lo que nosotros pensamos como sesgos, tendríamos que dejarlo fuera y serían todos esos pensamientos inmateriales. Lo objetivo tiene que ver con la materia, con lo que existe, con lo medible, con lo que se puede medir, con lo que se puede observar, etcétera. Y por otro lado tenemos con todo aquello que no se puede medir, pero bueno, para las ciencias cuantitativas todo se puede medir. Para lo cualitativo no tanto así, porque cada quien tiene su experiencia personal sobre el amor, por ejemplo. Entonces, ¿nosotros podríamos medir el amor? Sí, sí lo podemos medir, pero no, tal vez no vamos a llegar a una definición exclusiva de lo que es el amor. Podemos acercarnos a un consenso de qué es el amor, pero no definirlo de forma precisa para todas las personas. Eso se puede llegar con una investigación cuantitativa. Con una investigación cualitativa podremos entender que hay diferentes definiciones de amor, sensaciones, percepciones, y pues lo cualitativo estaría siendo un poquito más, digamos, más de nicho, más específico, y lo cuantitativo más general, más de promedio. Digamos que eso también es una de las diferencias muy grandes entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cualitativo es como para estudiar una escuela, estudiar un lugar en específico, se presta más para estudiar un grupo de personas, un grupo de docentes, un grupo de alumnos. Y la investigación cuantitativa se presta más para lo general, el promedio, por ejemplo, aplicar un examen. Como les dije, estoy en lo del examen de ingreso a la educación superior.
Un examen de este tipo es totalmente una investigación cuantitativa, ya que es una población más general, da resultados generales y no tan particulares como el estudio de un caso o de una comunidad en específico. Y en la investigación cuantitativa estamos más apegados a los resultados, a tener información exacta, digamos cuantitativa, de datos, pues, y la investigación cualitativa, un poco más de toda esta parte de cualidad, como ya lo venía mencionando. Pero bueno, esto es todavía la introducción al tema. No les voy a mencionar tantos autores, pero hay muchísimos autores que nos hablan del diseño cuantitativo como del diseño cualitativo. Hay mucha información al respecto, hay libros inmensos solamente para un tema. Por ejemplo, este tiene 1694 páginas y solamente es investigación cualitativa. Bien, es un handbook de investigación cualitativa por Densing y Lincoln, y solamente es para un tipo de diseño de investigación. Como ustedes se podrán percatar, esta introducción de metodología de la investigación no nos alcanzaría en estos 6 meses para revisar el diseño cualitativo y cuantitativo. Y además, pensando, sobre todo, que nos hacen falta ver muchísimos temas más y otras 2 unidades hacia adelante, ¿no? Creo que eso es bien importante. Entonces tenemos un diseño cuantitativo. Este tipo de diseño se centra en la recolección y análisis de datos numéricos para establecer patrones, comparar variables y determinar correlaciones. Si ustedes estudiaron estadística descriptiva en tercer semestre de la universidad, se recordarán que estudiaron las variables. ¿Qué era una variable? Sí, este tipo de variables, cómo se podían identificar, y que una variable pues es muy parecida a un concepto, pero que ese concepto lo podemos medir. Por ejemplo, podríamos tener la variable dinero. ¿La variable dinero se puede medir? Sí, sí se puede medir, porque si yo digo que fulanito tiene tal cantidad de dinero, es una variable que se puede medir. Podremos decir que si es continua, si es discreta. Ahí es donde entra la parte de la estadística. La estadística se utiliza muchísimo y los modelos matemáticos en el diseño cuantitativo, porque es de cantidad. Lo que queremos es medir. Podemos medir el amor, podemos medir la amistad, podemos medir las calificaciones, que es lo más común en educación, podemos medir la ansiedad, que eso es de la parte de la psicometría. Los psicólogos estudian bastante estos aspectos educativos para poder medir los estados de salud mental. La UABC, por ejemplo, tiene un departamento al respecto. Y eso es medible, ¿no? Entonces, nos sirve para comparar variables. Por ejemplo, en educación, las variables que más comparamos son promedio con sexo o género, y género a veces, sexo y género, recuerden que sexo y género no es lo mismo. También para comparar tal vez el promedio de calificación con el nivel socioeconómico de las personas y poder determinar si a mayor nivel socioeconómico hay un mayor promedio en la población. Los resultados de investigaciones que hay es que sí, ¿no? A mayor nivel socioeconómico hay una tendencia de una mejor calificación, una calificación más estable, y pues esto está comprobado de forma de investigación. Entonces, aquí hay hipótesis predefinidas. Por ejemplo, este tipo de investigación sobre el nivel socioeconómico o el capital cultural, uno de los autores que más abordó sobre el tema fue Bourdieu. Y Bourdieu, que hay un muy buen libro de educación para eso, y coméntenlo si quieren que se los comparta. Y Bourdieu estudia precisamente algo que se llama capital cultural y mide las correlaciones de diversas variables, entre ellas, por ejemplo, cuántos cuadros se tienen en la casa, si eso, cuadros me refiero a pinturas, no cuadros de fotografías de 15 años, ni mucho menos, nada cultural, digamos a nivel social, sino cultural a nivel arte, nivel mundo académico, si tener libros se relaciona con una mayor calificación, y eso salió positivo, ¿no? Entonces ya hay una hipótesis predefinida.
¿Los ricos tienen ventajas? Sí. Está comprobado que las personas que tienen mayor poder adquisitivo tienen ventajas sobre los que no, por ejemplo. Entonces, eso es un diseño cuantitativo. Ejemplo, el impacto de las tecnologías digitales en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. ¿Puedo medir un impacto? Bueno, pues tendremos que especificar qué es un impacto, ¿no? Pero esto es un ejemplo. El estudio cuantitativo nos dice que busca examinar la relación entre el uso de tecnologías digitales como tabletas y software educativo y el rendimiento académico en matemáticas y lectura de estudiantes de secundaria. Las variables matemáticas y lectura o redacción o comprensión lectora son las más utilizadas. De hecho, por eso el examen de ingreso a la universidad está elaborado por matemáticas, comprensión lectora y redacción, porque son las habilidades básicas de forma internacional y son las variables más estudiadas por cualquier universidad, porque se ha encontrado que estas dos variables, sobre todo, determinan o predicen muy bien el comportamiento de las personas al paso de los años cuando terminan la universidad. Esto quiere decir que nosotros podemos medir si una persona va a tener éxito a partir de su calificación de matemáticas y comprensión lectora. Pero aquí su, digamos, objetivo es medir precisamente la relación entre el uso de tecnologías digitales, ¿no?, y el rendimiento académico en matemáticas y comprensión lectora. Es decir, va a comparar variables. Quizás puede salir que a mayor comprensión lectora, mejor uso de las tecnologías, ¿no? Eso es una hipótesis. Otra hipótesis puede decir, a mayor promedio en matemáticas, mejor uso de las tecnologías. Esa es otra hipótesis. O que ambos deben ser mayores. Si matemáticas y lectura son altos, entonces el uso del software es alto. O poder encontrar que no hay correlación y entonces decir que el nivel socioeconómico, por ejemplo, podría ser una covariable, ¿no? Eso ya son otros términos más específicos, pero sería una covariable que nos podría ayudar mucho mejor a entender por qué un alumno tiene mejor afinidad a desarrollarse en habilidades si tiene mayor nivel socioeconómico o no. Pero aquí, pues el tipo de estudio es sobre el rendimiento académico y las tecnologías digitales. Y el rendimiento académico lo van a medir a través de dos variables, que es comprensión lectora y matemáticas. Bien. Entonces, lo importante en el diseño de investigación cuantitativa sería las variables. En la investigación cuantitativa, las variables pues, son elementos centrales, porque nos definen características o propiedades que se pueden medir. Y eso, pues, podríamos definir que casi todo se puede medir, o todo se puede medir. Este tipo de variables se pueden clasificar como independientes, dependientes, que son las covariables, moderadoras, entre otros tipos, según los autores también. Hay muchas discusiones sobre cómo nombrar cada cosa. Pero entonces, el diseño cuantitativo, su mayor palabra es medición. Nosotros cuando hacemos un diseño cuantitativo vamos a medir. Por eso es muy importante, si desde este momento ustedes quieren cambiar su objetivo de investigación, lo hagan. La siguiente semana vamos a hablar de diseño cualitativo. Y si no, simplemente sigan las indicaciones de la actividad que les dejo aquí abajito y comenten en un cafecito si terminaron de escuchar esta clase. Comenten si tienen algún otro situación, si se entendió bien qué es el diseño cuantitativo y si van más o menos entendiendo qué es el diseño cualitativo para poder tener mejores respuestas para la próxima semana. Esta semana pasada apenas vi dos comentarios que tienen que ver justamente con este tema. Pero bueno, comenten, hagan la actividad y pues traten de avanzar con su proyecto de investigación y nos vemos la siguiente semana. Bye.